Nuestro país mantiene una deuda histórica con los derechos humanos de los pueblos indígenas. No es un tema menor en un país que se precie de un sólido Estado de Derecho. Enfrentar graves cuestionamientos por la falta de cumplimiento de sus obligaciones hacia sus propios pueblos indígenas y de sus compromisos internacionales en esta materia. El país ha recibido de manera reiterada llamados de atención de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigiéndole una solución a la situación de violencia e impunidad que sufren los pueblos indígenas en Costa Rica. Por solo citar una referencia, en 2016 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas le advirtió a Costa Rica su preocupación por la omisión de la Asamblea Legislativa para aprobar un proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, la ausencia de un mecanismo legal que garantice la consulta previa de los pueblos indígenas en relación con la toma de decisiones que pudieran afectar el ejercicio de sus derechos y la limitada protección del país al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído o han ocupado. A pesar de esto, el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, que había permanecido más de 20 años esperando su tramitación y luego de amplios procesos de consulta con representantes indígenas, fue archivado por esta Asamblea Legislativa en el año 2018. Actualmente se encuentran en corriente legislativa dos proyectos de ley, uno para reformar la Constitución Política, artículos 106 y 108, para el reconocimiento de los derechos políticos y electorales de los pueblos indígenas de Costa Rica, y otra reforma a la ley indígena para garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Sobre los incumplimientos en derechos humanos de los pueblos indígenas, la desidia estatal para impulsar cambios legislativos y de política pública necesarios, así como la relación entre el Estado costarricense y los pueblos indígenas y el colonialismo institucionalizado, conversaremos esta tarde con nuestras invitadas. La doctora Marcela Moreno Buján, docente asociada de la Facultad de Derecho e investigadora adscrita del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. Doña Marcela, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. También le damos la bienvenida a la doctora Denia Román Solano, profesora de la Escuela de Antropología e investigadora del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica. Este es un primer programa de otro que quisiéramos hacer con voces y testimonios de las personas indígenas. En el programa de hoy vamos a escuchar, antes de la conversación, una contextualización o una síntesis del tema que nos ocupa. Y ya regresamos. Aunque Costa Rica es un país pequeño tanto en extensión territorial como en población, cuenta con el reconocimiento oficial de 24 territorios indígenas en los que habitan 8 pueblos distintos, a saber, los huetares, los malecos, los chorotegas y los bibiris. También en el territorio nacional habitan cabécares, bruncas, guajmíes y teribes. Esto según decretos ejecutivos emitidos entre 1976 y 1977, que luego fueron avalados en la ley indígena aprobada en 1977 y reglamentada hasta 1982. En esos instrumentos jurídicos fue donde se establecieron las coordenadas geográficas y las fronteras de cada territorio indígena costarricense. Pero no fue sino hasta en 1991 en que se aprobó la ley para inscribir y cedular a algunas de estas poblaciones, y desde 1993 rige en el país el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, denominado Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que, entre otras cosas, obliga a proteger los derechos de estas poblaciones, garantizando no solo el goce de los mismos derechos que el resto de la población, sino respetando la identidad sociocultural, las costumbres, tradiciones e instituciones que les sean específicos.
Según el censo del año 2000, la población indígena residente en Costa Rica era de 63.876 personas, aunque no todas ellas habitan dentro de los territorios indígenas y existen etnias transfronterizas como la Nove Buglé que se movilizan entre Chiriquí y el sur de Costa Rica. Por esto último, históricamente se han encontrado en condiciones de apatridia, es decir, sin acceso a ninguna nacionalidad, lo que les impide no solo el acceso a los derechos políticos, sino también a los de la educación y la salud en cualquiera de los dos países. Esta situación ha pretendido revertirse en el último quinquenio debido a la aprobación de una ley específica en el 2019, que se ha implementado mediante el proyecto Chiriticos, en donde las autoridades estatales de ambos países, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha emprendido programas de inscripción y emisión de documentos de identidad. Sin embargo, no es sino hasta el 2015 en que se reformó el artículo 1 de la Constitución Política para declarar que el nuestro es un país multicultural y multiétnico. Esa reforma, aunque es importante para reconocer nuestros orígenes y la variedad étnica y cultural que nos atraviesa como país, no es suficiente para garantizar los derechos de una población que ha estado marginada tanto de la adopción de políticas públicas estatales como del reconocimiento de sus prácticas y de su cosmovisión. Por ello, durante 22 años estuvo en la corriente legislativa el proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas con el expediente 14.352, elaborado por iniciativa de los mismos indígenas y que incorporaba, gracias a las necesarias consultas que se efectuaron a los pueblos a los que iban a regular, sus visiones, discusiones y aportes. Pese a todo ello, lejos de obtenerse la aprobación, en el 2010 los indígenas fueron desalojados del Congreso y la iniciativa sería archivada unos años más tarde. A esta fecha la situación ha tendido a agravarse. 2 dirigentes indígenas asesinados sin que el Estado haya sentado la responsabilidad por tales hechos. Obstáculos al Acuerdo de Escazú, que entre otras cosas protege a los defensores de derechos humanos y brinda acceso amplio a la justicia, lo que impactaría a estas comunidades, y violentos conflictos de tierras, son el saldo inconcluso de una política estatal ambivalente y tibia. Para analizar la necesidad de legislar sobre el tema, el modo en que debería hacerse, las voces que deben ser escuchadas y el impacto que tendría las 2 iniciativas en corriente legislativa, conversamos hoy en Orden del Día. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través del 96.7 del FM, a través de Radio Universidad de Costa Rica y también por las páginas de Facebook del Programa de Libertad de Expresión de la misma Radio Universidad, nuestra página de Orden del Día y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en medios a través de los cuales ustedes pueden formular sus preguntas y comentarios para hacérselos llegar a doña Denia y a doña Marcela, a quien les damos las gracias por acompañarnos y estar esta tarde con nosotros. Nuevamente, como señalaba doña Giselle, no es nuestra pretensión sustituir las voces de las personas indígenas a quienes están llamadas estas iniciativas y tienen nuestro compromiso de realizar un segundo programa en donde, sorteando las dificultades de conexión que en estos momentos podemos tener producto de la pandemia, escuchemos las voces y planteamientos de personas de diferentes pueblos indígenas de nuestro país. Doña Denia, para iniciar, usted ha sido investigadora en materia de antropología por la Universidad de Costa Rica durante muchos años y ha estado empapada de cuál es la realidad de estas comunidades y también sobre las políticas estatales que ha desplegado el Estado costarricense, valga la reiteración, hacia algunas de estas comunidades. ¿Podría describirnos cómo ha sido esa relación del Estado costarricense con los diferentes pueblos indígenas desde su visión? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Primero, igual, reiterar que como antropóloga social lo que hago es estudiar y observar las relaciones del Estado de los pueblos indígenas, pero nada sustituye, digamos, la voz de las personas indígenas y bueno, agradezco mucho el espacio de esta iniciativa y nada más quería hacer una pequeña acotación a la introducción que me pareció bastante buena, pero también es importante señalar que aquí en Costa Rica existe una población desde los años 90, población misquita de origen nicaragüense que conserva, digamos, tradiciones y una identidad y una cosmología propia que se practican en Costa Rica, ¿no? Y eso deviene de su proceso migratorio con eh, la revolución y la contrarrevolución en Nicaragua y que se acentúa recientemente con la situación en Nicaragua. Entonces creo que sí, la población urbana misquita nicaragüense debemos incorporarla también, aunque legalmente ha sido invisibilizada. Yo creo que, digamos, es el poco espacio que tengo, me parece que la categoría que ustedes usan, ¿no? de desidia en relación a la Asamblea Legislativa caracteriza también de alguna forma la manera en que el Estado costarricense se ha aproximado desde el punto de vista político al tema indígena, en el sentido que hay, yo diría que una ambivalencia con relación a sus propuestas. Por una parte, hay una ley de 1977 que es una ley que podríamos decir era una ley bastante avanzada para la época en el contexto de la región centroamericana y latinoamericana. Sin embargo, tener ese contexto histórico de 4 décadas de inaplicación de la ley y una ley que no acompaña un proceso, digamos, real de incorporación de las personas indígenas dentro de la estructura institucional, pero no desde un punto de vista vertical, sino un punto de vista, digamos, del reconocimiento de su condición como sujetos políticos, digamos, hace que esa ambivalencia vaya desde un Estado paternalista, ¿verdad? Casi proteccionista, incluso el mismo término de reserva deviene de ese concepto de separación, digamos, y casi como un espacio de cuidado, ¿verdad? Hasta un espacio de una violencia institucionalizada y hasta un racismo en algunos espacios regionales con mucha intensidad, digamos, que genera una contradicción en ese diálogo. Las comunidades indígenas, después de la ley, los años 80, 90, digamos que dieron una cierta credibilidad al Estado, esperando una reacción positiva con relación a sus tierras, pero tenemos que al día de hoy el 72% de las tierras indígenas, según el dato del doctor Roberto Castillo, están hoy en manos de no indígenas en el sur del país, digamos que es la cuestión más radical, y tenemos territorios que el 90%, como Chinaquichá, ¿verdad? Entonces, después de ese proceso de credibilidad que yo llamo, ¿no? de gestión, de posibilidades administrativas y legales, y solo imaginar lo que le cuesta, es importante para el tema de derechos, solo imaginen ustedes lo que le cuesta para una persona indígena tener acceso, digamos, y gestionar a nivel individual y a nivel colectivo procesos legales y administrativos en regiones donde generalmente ha sido discriminados, y sin embargo lo hicieron, y las respuestas han sido mínimas, ¿verdad? Entonces, esto genera una tensión permanente, y yo creo que al día de hoy estamos viviendo en Costa Rica un proceso que podríamos llamar de emergencia étnica política. Es decir, ante la inacción del Estado costarricense y acompañado de esa ambigüedad, porque hay legislación como el Convenio 169, pero también otras legislaciones que el Estado costarricense ha venido aprobando, y también ciertos espacios de reconocimiento en la institucionalidad, del Ministerio de Cultura, lo que hablábamos en la introducción de la Constitución Política. Esos espacios muestran algunos, yo podría decir que algunos matices de reconocimiento, pero siento que es un proceso que viene más profundo y tiene que ver cómo nos constituimos como nación, como sociedad, cómo nos imaginamos, cómo creamos esa idea
de colectividad y de lo que es lo costarricense. Lo costarricense separa, segrega y anula totalmente la tradición indígena. Y es muy curioso, por ejemplo, porque por ejemplo, la diplomacia costarricense en los últimos años reconoce, por ejemplo, da una máscara boruca al Papa, ¿no? O habla de, digamos, del bicentenario y coloca algunos elementos indígenas. Colbis, una palabra, por ejemplo, Wibri, que es una apropiación, digamos no reconocida. Y esa ambigüedad se expresa también en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que es el tema que nos compete un poco más en detalle. Doña Marcela, jurídicamente, ¿cuáles serían las pautas mínimas de acuerdo con los compromisos que hasta hoy ha asumido el Estado costarricense que debería tener una política legislativa relacionada con las poblaciones indígenas? Bien. Muchas gracias por la invitación. Coincido con lo indicado por doña Denia. Muy bienvenidos todos y todas las radioescuchas, doña Rosaura y doña Giselle. Gracias por la invitación. Insisto, honrada de compartir este espacio con la profesora Denia Román. Y según lo que indica doña Rosaura, es importante referirse a esta ley indígena y su reglamento que mencionaba ya Denia, ¿verdad? Y que también se mencionaba en la introducción, porque parece ser que este sería el vicio primigenio si quisiéramos considerar la agenda de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la actualidad y cuáles pueden ser las piedras de tropiezo o los obstáculos para cumplir y progresar con esa agenda. Insisto en que esta ley sería un primer obstáculo o un primer elemento a ser discutido porque es una ley que se encuentra desfasada respecto al cumplimiento de los estándares mínimos que nos plantea hoy en día el ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y acá es interesante ver que pues se hizo este esfuerzo que también indicaba Denia, que en su contexto y en ese momento histórico pues puede ser reconocido como algo alentador, pero que se quedó ahí aislado en el tiempo. Y ahí se enquistó y ahí se frenó. Y luego viene esta ratificación del convenio 169 de la OIT, que está ratificado en nuestro país desde 1993, pero ahí es donde podríamos admitir que se acabó o está en un stand-by o está paralizada la voluntad política de avanzar en la consecución y en la ratificación de otros instrumentos de derechos humanos que receptan estos nuevos paradigmas y estas nuevas formas en donde hay que pensar en una sociedad multicultural y operacionalizar toda esta agenda de derechos. Ahí me refiero justamente a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, propuesta por la ONU en 2007 y que nuestro país no termina de decidir cómo puede operacionalizarla. Lo mismo sucede con las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que todavía no terminan de gestionarse en su integralidad y que han sido emitidas desde el 2008. Importante acá indicar que si bien tenemos actualmente una ley de acceso a la justicia para los pueblos indígenas, recientemente la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho, mejor dicho, se ha presentado un trabajo final de graduación en donde se demuestra que no hay contenido presupuestario ni posibilidades presupuestarias para encarar la tarea del acceso a la justicia con perspectiva multicultural. Entonces ahí ese estándar de cumplimiento de las reglas de Brasilia de 2008, donde se reconoce a los pueblos indígenas como una población en condición de vulnerabilidad respecto a su acceso a la justicia, pues tampoco se cumple. Importante indicar acá también la opinión consultiva que se encuentra redactando en este momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la necesidad de tener enfoques diferenciados de derechos humanos para diversas poblaciones en condición de vulnerabilidad. Y acá encontraríamos también obstáculos importantes en el cumplimiento de la agenda de los derechos de los pueblos indígenas para las personas indígenas privadas de libertad. Ahí encontramos una suerte de situaciones que ya está en conocimiento la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también ahí la Facultad de Derecho ha hecho un esfuerzo por presentar un informe en donde se evidencian pues estas
estas inconsistencias o esta falta de armonización de nuestro ordenamiento jurídico local con ese ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos de pueblos indígenas. La cosa no termina ahí, ¿verdad? Pareciera todavía demasiado simple. Tampoco hemos encontrado la manera de encontrarle una hoja de ruta a la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, gestada en el seno de la OEA en el 2016 y comentado incluso en este programa la falta de ratificación y falta de voluntad política del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, comúnmente conocido como Acuerdo de Escazú. Voy a parar y detenerme acá porque es muy importante indicar que este acuerdo regional es de particular importancia para los pueblos indígenas porque es un documento primero que nos presenta las posibilidades de generar una genuina gobernanza ambiental en América Latina, siempre y cuando esa gobernanza para los pueblos indígenas venga acompañada de un acceso amplio a la justicia para los pueblos originarios, y eso implica decididamente, y lo dice así el texto de manera manifiesta, esfuerzos contundentes en brindar asistencia jurídica letrada a los pueblos indígenas en lo que concierne a formular peticiones, solicitar información y solicitar y obtener reparación y respuesta oportuna para los agravios que sufren. Entonces, la ratificación del Acuerdo de Escazú no solo es algo de relevancia para el derecho ambiental y la posible ecologización del derecho ambiental, sino que nos presenta aquí una obligación importantísima. El Estado tiene que encontrar la manera de generar una estructura de acceso a la justicia donde se brinde asistencia jurídica letrada a los pueblos originarios, que es algo que también ya Denia indicaba en su momento. Es sumamente dificultoso para un pueblo originario organizarse internamente, porque ahí también hay una diferencia grande en términos procesales. No es lo mismo nosotros, las personas no indígenas, que nos hacemos representar individualmente en un proceso, a un pueblo en donde hay una identidad colectiva. Sumémosle que la ley indígena ha venido a generar una transgresión y un debilitamiento de esa identidad colectiva porque impone la figura de la asociación de desarrollo, una figura completamente ajena a la autodeterminación y a la organización de los pueblos indígenas. Entonces, incluso tenemos una ley vigente que obstaculiza las formas autóctonas de hacerse representar y hacer valer los derechos de forma colectiva para un pueblo originario. Entonces, coincido con Denia de que no es fácil para una persona indígena y menos para un pueblo originario ir a reivindicar o solicitar este acceso a la justicia cuando ven mancillados sus derechos humanos y cuando no ven cumplidas tampoco sus necesidades básicas. Doña Denia, usted, bueno, como lo dijimos, es antropóloga, ha estudiado esa relación del Estado costarricense y los pueblos indígenas. Especialmente entiendo que usted ha estudiado los territorios ubicados en el Cantón de Buenos Aires. Me gustaría que nos hablara sobre qué caracteriza la historia y la realidad actual del conflicto de tierras en esa zona y a qué nos referimos cuando hablamos del movimiento de afirmación étnica en estos territorios. Muchas gracias. Sí, efectivamente, después de la ley del 67, yo diría que hay como dos periodos, la década de los 80 y la década de los 90. A ver, primero yo creo que hay que volverse un poquito para atrás. La ley de 1977 lo que hace es finalmente asegurar la posesión histórica de una parte de las tierras indígenas, ¿verdad? Porque no es todo. La delimitación que hace esa ley o el reconocimiento que hace de esa ley, que tenía sus antecedentes anteriores, es reconocer una parte de las áreas de uso de esos territorios, y yo diría que es una ley un poco salvacionista, con aquella idea de que era necesario reservar un espacio para los pueblos originarios, que ya existían legislaciones previas que le aseguraban, digamos, su vínculo con un territorio muchísimo mayor, y que sin embargo, bueno, la ley determina un espacio que no era el adecuado, digamos, ya, desde ahí uno podría decir que empieza un proceso de desposesión legal, por decirlo de alguna manera,
Recordemos que en ese proceso estaba el proceso de expansión a raíz de la carretera interamericana, ¿verdad? Ya había un proceso de expansión de monocultivo de inicios del siglo XIX en esa región, y también había un proceso de delimitación de áreas de conservación, parques nacionales, etcétera, que competían con esa territorialidad indígena, y entonces era necesaria una delimitación. Entre los años 80 y 90, en una forma muy sintética, porque no voy a entrar en detalle, yo podría decir que existía, digamos, existía de parte de algunas organizaciones y las comunidades una cierta posibilidad o credibilidad de que a partir de la reglamentación de la ley en el 82 podría existir frenar, digamos, los procesos de apropiación de tierras ilegales por parte de personas no indígenas de muy diversas maneras también, porque el Estado al no... La ley es interesante porque además de determinar que era necesario que las personas no indígenas salieran de los territorios, también determina las maneras y el financiamiento. En ese sentido me parece que la ley era relativamente completa. Lo que pasa es que eso nunca se hizo, ¿verdad? Entonces, a partir de los años 80 y 90, las contradicciones del propio Estado, y yo diría que sobre todo en el sur del país, una colonización, una expansión del proyecto ganadero, pero además de eso, un proyecto hidroeléctrico como el Diquís, que amenazaba los territorios indígenas, mostraba para las propias poblaciones las contradicciones que significaba esa ley. Y me detengo un poquito en las asociaciones de desarrollo integral que mencionaba Marcela, que me parece interesantísimo esa discusión. Generalmente los mismos indígenas dicen es una instancia que no nos representa, pero ¿por qué no nos representa? En la década de los 70 ya había asociaciones de desarrollo constituidas por personas no indígenas en muchos de los territorios, y después del 82 siguieron permanentemente, incluso hasta muy recientemente. Hay personas indígenas, incluso hasta el día de hoy hay personas no indígenas en esas asociaciones. Esas asociaciones no tienen ningún tipo de especificidad, ¿verdad? Es una asociación como las que hay en Costa Rica en general, y además yo diría que es una forma violenta de control y de imposición, una institucionalidad ajena a sus prácticas tradicionales y formas organizativas que están cruzadas por relaciones de parentesco, pero también hay un elemento fundamental que a mí me gustaría destacar, y es lo que se llama la sociocosmología indígena, que es muy reconocida por los pueblos de toda América. ¿Y eso qué significa? Es que la percepción sobre el cosmos, sobre lo que nosotros llamamos naturaleza, que para ellos es un ente viviente, se traslada a la dinámica de la sociedad humana, ¿verdad? Entonces ellos no separan, digamos, sus relaciones sociales de sus relaciones con lo que nosotros llamamos naturaleza, ¿verdad? Y ahí, al imponer una asociación de desarrollo, donde todos los trámites tienen que ser hechos bajo mecanismos institucionales en organizaciones y en el Estado donde ellos han sido discriminados, realmente ha sido un proceso, digamos, bastante difícil. Todo esto, y ya para cerrar en forma muy rápida, ¿qué es lo que pasa? Ante esta dramática situación de un 72% de las tierras indígenas en manos de no indígenas, y después de agenciar múltiples maneras de recuperar sus tierras, no le queda otra que un proceso paulatino, espontáneo, y yo diría espontáneo en el sentido de que empezó de una manera casual y fue generando tanta efervescencia que la gente fue estableciendo o argumentando, sí, si nos sacan de la Asamblea Legislativa, no tenemos que venir a hacer nada acá, tenemos que hacer de la ley, digamos, nuestro espacio de reivindicación y de afirmación étnica y territorial. Entonces muchas de esas tierras están en manos de terratenientes, no viven ahí, y simplemente instauran pequeños espacios cotidianos, familiares, ranchos, donde cultivan, dejan generar el bosque, y esa es la forma de recuperación. Ante esa forma de recuperación empiezan acciones muy violentas de parte de personas no indígenas. Y nada más, para cerrar, quisiera decir que estas agresiones y esta violencia, además del doloroso asesinato de Sergio Rojas y de Jerry, tiene dos antecedentes. Hubieron 2 personas asesinadas en los territorios que en 1987, Otoniel Figueroa Mayorga en Cabagra, en un tema de disputa con una persona no indígena,
y Antonio Salvador Zúñiga Obando en 1990 fue asesinado por un cazador en parte de su propiedad en el territorio de Ujarrás. Otoniel fue a reclamarle porque estaba cazando, ¿verdad? Y muy irónicamente esa es la contradicción, ¿verdad?, que constantemente vemos. A Otoniel la Asamblea Legislativa le otorgó en el 2015 un galardón ambiental, ¿verdad?, por su labor. Pero al mismo tiempo, digamos, existe una gran impunidad también, y existe también, en los últimos años hemos visto una criminalización de los líderes indígenas. Ahí voy a referir el trabajo de un compañero que ha estado de la Escuela de Sociología, que ha estado trabajando sobre ese tema. Se me olvidó el nombre, bueno, rápido, después me acordaré, pero lo que quiero decir es que esa es parte de la ambigüedad, y hay algo muy importante que creo que es necesario que quede claro, es decir, las acciones violentas, el acoso, las agresiones vienen de parte de las personas no indígenas, ¿no? Los indígenas simplemente lo que hacen es colocarse en la tierra y quedarse ahí, ¿verdad? Y eso en el Pacífico Sur, para mí, es una revolución por el grado de racismo que hay, es una pequeña revolución, y eso es parte de lo que en América Latina se ha venido a llamar la emergencia étnica. Eso es un proceso de concientización que les lleva a una actuación más allá del Estado, apelando a la legislación internacional que ya también mencionó Marcela. Doña Marcela, ¿en qué consistieron las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2015? ¿Y cuánto ha avanzado el país en el cumplimiento en esta materia de violencia y en los territorios indígenas? Bien, gracias por la pregunta. Acá es importante indicar que estas medidas cautelares se dan justamente por organización de los propios pueblos originarios, pueblos indígenas que se ven afectados por estas escaladas y picos de violencia que lo exponía en este momento Denia, que logran una articulación, que logran una organización, una visibilidad internacional. Esa visibilidad internacional da la posibilidad que el relator de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU pues tenga presencia en el país, que venga y haga una visita y que realice una serie de recomendaciones, y aún así se siguen dando esta suerte de eventos violentos y surgen estas medidas cautelares auspiciadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y donde se indica la necesidad de proteger la integridad de pueblos específicos y de personas específicas. Y aquí es donde encontramos también, vuelvo a este tema que también ya ha tratado Denia, no puede haber mayor ejemplo de desidia respecto al otro, respecto a ese no me importa institucionalmente lo que le pasa al otro, como lo han sido los asesinatos en extremo violentos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jerry Rivera Rivera, y también las amenazas de muerte que siguen también soportando personas vinculadas a este movimiento de recuperación de territorios ancestrales. Ahí es importante indicar que en estas medidas, si bien se tiene que dar, estas medidas tenían que ser consultadas, aquí volvemos al eje transversal también de la consulta. No podemos avanzar hacia una consulta genuina de los pueblos originarios, ya sea de medidas cautelares, de proyectos de ley, de iniciativas, de proyectos que pretenden tener algún tipo de explotación de recursos naturales presentes en los pueblos, en los territorios de los pueblos originarios, porque tenemos ese vicio recurrente de esta ley indígena que se encuentra vigente y su reglamento, porque constantemente violenta y afrenta contra la autodeterminación de los pueblos indígenas, y siempre que se tome en cuenta la estructura de la Asociación de Desarrollo para entablar o promover algún proceso de comunicación con los pueblos indígenas, ya eso de por sí está viciado. Otro tema que me parece importantísimo aterrizar por esta pregunta es que esas medidas cautelares deberían operacionalizarse en el sentido de lo que es más importante para los pueblos originarios, y es justamente que el Estado no ha encontrado la manera, más bien se convierte también en piedra de tropiezo porque obstaculiza el acceso a la tierra de los pueblos indígenas.
Y ya como lo dijo Denia, resulta ser que el derecho al acceso a la tierra para los pueblos indígenas es la piedra angular de su existencia. ¿Por qué? Porque la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas sentencias ha indicado que la obstaculización de acceso a la tierra para estos pueblos coarta sus posibilidades de reproducción cultural y social a nivel colectivo. Es decir, el no acceder a la tierra, el no acceder a los territorios ancestrales pone en alto riesgo y peligro la propia existencia de esos pueblos. De esa manera, se evidencia que el acceso a la tierra y el acceso a los territorios ancestrales para los pueblos indígenas está directamente relacionado con el derecho humano a la vida. Territorio o acceso al territorio y la posibilidad de reproducir la identidad indígena en ese territorio, según lo que dijo Denia ahora, ¿verdad? Las relaciones sociales están entremezcladas con la relación con el entorno natural. Entonces, si no hay posibilidad de acceder a ese entorno en donde tradicionalmente se ejerce la identidad colectiva, no hay otro lugar en donde poder ejercer esa identidad porque hay una relación directa entre identidad y entorno. Y en ese sentido es que yo, pues, aquí soy bueno, lo he comentado con Denia en algún otro momento y sé que soy osada y a la gente le puede sonar un poco, pues sí, la palabra es osado, pero yo aquí traigo al recuerdo pues un concepto que también de manera heroica ha planteado el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es el genocidio por goteo. Es decir, obstaculizar desde las estructuras estatales y aletargar la posibilidad de acceso a la tierra para los pueblos originarios pone en una situación de genocidio por goteo a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque los pone en una situación y los orilla a no poder ver satisfechos los derechos que les resultan más relevantes para poder mantenerse con vida. Y según el doctor Zaffaroni, refiriéndose justamente a la evolución del derecho latinoamericano en el tiempo, él considera que ese tipo de prácticas que se sostienen a nivel cultural, a nivel estructural y a nivel institucional es lo que él denomina la fase superior del colonialismo latinoamericano. Esa es la reingeniería del colonialismo de antes. El aletargar dentro de las instituciones públicas la posibilidad de progresar en el cumplimiento de la agenda de derechos humanos de los pueblos indígenas. Esa desidia, ese aletargamiento, esa obstaculización y ese no establecimiento de prioridades y especialmente los conflictos asociados a la tierra es lo que el doctor Zaffaroni ha considerado esa fase superior o esa fase de perfeccionamiento del colonialismo. Y ahí es importante. Sí. En este aletargamiento, qué mejor ejemplo de 22 años de trámite de la Ley de Autonomía de Pueblos Indígenas en nuestra Asamblea Legislativa, una de las leyes que creo que ha durado más en tramitación, y finalmente fue archivada, como se indicó en este periodo. ¿Qué propuestas, una ley surgida o un proyecto de ley surgido desde las voces de las comunidades indígenas, qué proponía y a qué atribuye usted, además de los temas que nos ha indicado, la obstaculización, qué temas sensibles, además de la tierra, el acceso a la justicia, poseía el proyecto que terminó en el archivo de la Asamblea Legislativa? Bien, gracias. Esa implica pues una segunda parte o una continuación con lo que ya traía. Y justamente eso lo podemos ver o como ejemplo, esta reforma constitucional que sufrió el artículo número 1 de nuestra Constitución, ¿verdad? Que indica que de ahora en adelante, a partir de la reforma, pues somos una república multiétnica y multicultural. Pero ese cambio constitucional no tiene un correlato en las políticas públicas y por ende no tiene un correlato en una estructura de gobernanza participativa, donde se generen procesos genuinos de diálogo y de resolución de conflictos, donde se establezcan en esas plataformas de diálogo y resolución de conflictos estándares de cumplimiento
de la agenda mundial o de la agenda global de progresividad de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esto es importante y hay que empatarlo también con que no existen en este momento plataformas de diálogo ni estructuras tampoco de resolución de conflictos desde una perspectiva multicultural. Y curiosamente es algo que viene pidiendo a gritos la agenda ambiental global, con la operacionalización de los ODS o los objetivos del desarrollo. Entonces vamos a ver que respecto al objetivo del desarrollo número 10, que promueve la reducción de las desigualdades, vamos a ver que las personas en condición de vulnerabilidad, y aquí particularmente los pueblos indígenas, son las que cuentan con menos oportunidades de educación legal y menos oportunidades de acceso a un abanico diverso de procesos de resolución alternativa de conflictos, donde también se ubican los procesos de reconciliación, es decir, en donde existe un daño evidente a los territorios o los intereses de los pueblos originarios, tienen que darse también procesos de reparación. Pero el abanico es inexistente para los pueblos originarios. Aproximarse a un proceso de este tipo es inexistente, primero porque no hay procesos de sensibilización, no hay procesos de educación legal popular y no existen las plataformas de gestión multicultural de los conflictos, especialmente socioambientales. Vuelvo a los conflictos por la tierra, que son los más recurrentes y los que presentan mayor grado de violencia en su resolución o en las propuestas de resolución. Y como dijo Denia, esa violencia no viene de la mano de las maneras de comportarse de las personas de los pueblos originarios, sino de personas no indígenas ampliamente interesadas en los recursos de estos territorios. Tampoco se cumple con el objetivo del desarrollo 16, que intenta promover la paz, la justicia e instituciones sólidas, por lo que también ya indiqué. Y acá es muy importante concluir este aspecto en el sentido de que lo que está en pugna es una cosmovisión que tiene que ver con las bases del neocolonialismo, y entendamos aquí el neocolonialismo como esta práctica cultural que habilita los extractivismos, los monocultivos, que habilita el uso extremo de agrotóxicos, la degradación acelerada del ambiente, y eso no coincide con la cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces aquí volvemos a un tema que tiene que ver con nuestro sistema económico y la manera en que decidamos observar nuestro desarrollo. Aquí lo que está en pugna es que si se promueve una legislación genuina, respetuosa de ese ordenamiento jurídico internacional de los pueblos indígenas, avanza la posibilidad de recreación en el espacio nacional de esas cosmovisiones de los pueblos originarios, que están directamente relacionadas con un concepto de desarrollo más cercano a la sustentabilidad, distinto a otros procesos que evidentemente pretenden estas prácticas neocolonialistas, como ya lo indiqué, que van en contra justamente de la posibilidad de existencia de esa cosmovisión. Esa, para mí, es la discusión o la polarización estructural entre un tipo de normativa y otra, ¿verdad? O, mejor dicho, la avanzada de otro tipo de proyectos de ley y el aletargamiento de proyectos progresistas en materia de derechos humanos de pueblos indígenas. Doña Denia, desde su perspectiva, y repetimos sin que esto pretenda sustituir las voces de las comunidades indígenas, ¿cómo perciben las diferentes comunidades en nuestro país esa relación con la institucionalidad costarricense? ¿Es una visión homogénea? ¿Cuáles son los planteamientos que surgen desde ahí? Muchas gracias. No, lógicamente no es una visión homogénea, y creo que esta pregunta es muy importante, porque hay 8 pueblos indígenas, más el pueblo Miskito, que es un pueblo migrante aquí en Costa Rica, en este territorio, y creo que ahí es fundamental destacar las particularidades culturales de cada uno de esos pueblos. Hemos estado insistiendo de la cosmología, la sociocosmología, su relación con el medio ambiente, el manejo de una lengua particular, de tradiciones particulares. Entonces, cada pueblo, cada territorio debe de abordarse, entenderse de manera diferenciada. Las características, su historia, las formas de reafirmación política son diferentes. Las formas incluso de autoascripción y de autodeterminación como persona indígena son diferentes. En algunos
pueblos como el pueblo Bibri responde a un sistema de clanes matrilineales, ¿verdad? Y eso estructura de manera muy importante toda la organización social y su percepción, digamos, sobre la tierra, sobre la familia. Entonces, a partir de esa base sociocultural e histórica de cada uno de los territorios, digamos, de sus experiencias, digamos, particulares, va a ser esa relación con el Estado, digamos. En algunos, yo diría que en la gran mayoría de los territorios es una relación extremadamente tensa, y al día de hoy hay hay un proceso de descrédito, descrédito con relación al Estado. Es decir, es increíble. Hace un tiempo, cuando uno participaba en un taller, en una discusión, invitábamos a alguna discusión en particular, era muy fácil integrar un grupo de personas y que ellos discutieran y todo. En este momento ni tan siquiera nos dicen, ya no queremos hablar. Es decir, no nos interesa contar ni explicar lo que hemos vivido, ¿verdad? Es una falta de... yo diría que es como llegó al límite. Me parece incluso que el ejemplo de las recuperaciones de tierra y lo que estaba diciendo Marcela, todas esas luchas están respaldadas más que con el Estado en la legislación internacional, ¿verdad? Porque también hay que reconocer que hay un número importante de líderes indígenas que han tenido un proceso educativo, un nivel digamos, de formación, incluso hay abogados y abogadas indígenas, ¿verdad? Entonces, digamos, su posicionamiento frente al Estado es otro. No es aquel de esperar, sino es de proponer, de reivindicar, de demandar. Y no, creo yo que es muy difícil recuperar los procesos de diálogo justamente por eso. Es decir, ¿cuántas veces fueron llevados a la Asamblea Legislativa durante 20 años? Yo recuerdo a Marcos Guevara, que partió este año, que era compañero del proyecto y alguien a quien Marcela y yo apreciamos mucho. Marcos siempre nos decía, no ha existido un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que haya sido tan consultado, tan discutido, tan tomado en cuenta, que haya existido con tanta participación desde abajo. Realmente la gente se involucró, pusieron horas, días, años de dedicación, ¿verdad? Y que después simplemente se archivara a los 10 años, se archivara, sí, y 10 años antes en un evento que ellos llaman la arrastrada, que fue esa sacada de la sala ellos simplemente es un acto simbólico, sale de la Asamblea Legislativa de forma violenta, sale de noche, sale en manos de la fuerza pública. Eso significa, ustedes no tienen nada que hacer aquí. Y ellos lo asumen así, ¿verdad? Yo coincido con Marcela de que es necesario, va más allá, creo yo que va más allá de la operacionalización de la ley y de toda esta legislación internacional. Tiene que ver con una nueva manera de entender a las personas y a los territorios indígenas, ¿no? Y reconocer como sujetos verdaderos de diálogo. Por ejemplo, un caso muy simple, el proyecto Plan RTI fue un proyecto del 2016 que el gobierno de Luis Guillermo Solís determinó que podría ser más adecuado después de las recuperaciones de tierra, ¿no? Es un proyecto que se estableció para ejecutarse en 6 años, ¿no? Un proyecto de un problema de 4 décadas en 6 años, donde se contrata únicamente topógrafos, abogados, y donde la participación de las personas indígenas son solo receptores del Estado, ¿verdad? Es decir, y digo, ¿cómo puede ser posible ante un posicionamiento tan fuerte de recuperaciones de tierras, ante el conocimiento que tienen las personas indígenas, los líderes indígenas ante la legislación? Es decir, yo aprendí con ellos y ellas me enseñaron legislación internacional, ¿verdad? Es decir, lo terminé de aprender con Marcela, pero ellos me lo enseñaron en el campo. ¿Cómo no reconocer los sujetos de diálogo y partícipes? El Estado debería de pensar en procesos en 3 niveles, procesos locales permanentes de diálogo,
procesos regionales a nivel institucional regional, porque se mueven muchas cosas a nivel institucional, y estoy hablando también del poder judicial en eso institucional, ¿verdad? Y a nivel nacional también, ¿verdad? Doña Marcela, tratemos de ocuparnos en estos minutos finales del programa en las propuestas que hay en corriente legislativa. Decíamos al inicio que en esta asamblea se han presentado 2 proyectos de ley, uno para reformar la Constitución política y reconocer derechos políticos y electorales de los pueblos indígenas de Costa Rica, y otra reforma a la ley indígena para garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Estas iniciativas, desde su perspectiva, recogen estos principios rectores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, o le falta esa integralidad que ustedes están hablando en este espacio. Muy rápidamente, lo que tendría que decir es que coincido con estas últimas palabras de Denia. Realmente hay que pensar en un nuevo sujeto indígena que, como dice Denia, conoce ampliamente el ordenamiento jurídico internacional porque le es de especial interés, y lo conoce y lo maneja, y también entender que no podemos pensar en esos sujetos reservados, y digo reservados en términos de que están ahí sometidos en el territorio, y de que solo pueden interactuar en ese espacio, sino que hay que pensar en nuevos sujetos en donde es necesario tener estructuras y organismos también que puedan generar mesas de diálogo permanentes. Este tema de que voy consulto cuando tengo que consultar un proyecto, una iniciativa, no, ¿por qué? El diálogo y la negociación con los pueblos originarios tendría que ser todos los días, tendría que ser una práctica genuinamente habitual para poder hablar de una gobernanza en términos multiculturales, pero eso implica que tenemos que crear esas estructuras que todavía no existen. Y con esto termino para no hacerlo muy largo, ya estamos terminando, simplemente decir, no contamos con esas estructuras de diálogo y tampoco contamos con estructuras multiculturales de resolución de conflictos, en donde podemos garantizar un respeto de la justicia propia, porque tampoco el Estado se ha preocupado por tener un inventario de cuáles son los sistemas jurídicos consuetudinarios de las etnias que están representadas en el país. Ese inventario el Estado no lo ha consultado, no lo ha dialogado, no lo ha co-construido, ¿verdad? Entonces, no hay posibilidades de que el Estado verifique si hay acceso a la justicia en el sistema de la justicia propia, porque simplemente no lo conoce. Y luego, tampoco se ha garantizado esas plataformas de diálogo multicultural ni de resolución de conflictos ya en la justicia ordinaria nacional. Entonces, ¿qué tendría que decir? De que estas iniciativas pues son como parches a una ley que ya de por sí es deficitaria, parches a una ley que ya no debería estar vigente, parches a una ley que no cumple con el ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos, agregando esto que dice Denia, ¿verdad? Hay que reconocer al otro ya no como un otro, sino como un sujeto político válido que es el que tiene la mayor voz autorizada para decir cómo vamos a tener que escribir una nueva hoja de ruta en la operacionalización de estos derechos. Doña Denia, usted conoce las iniciativas legislativas, ¿qué opinión le merece? Tal vez como para un cierre muy rápido, porque tenemos ya pocos minutos, hay algunas participaciones sobre el acceso a la información pública que cumple un rol preventivo en la violación de los derechos humanos, ya sea tierra, territorio, recursos naturales. Luego, el mecanismo de consulta a los pueblos indígenas llegó tarde porque llegó vía decreto ejecutivo en el 2018. Falta voluntad política, la imposición de políticas públicas, la falta de consulta son falencias latentes. Son comentarios de una persona que nos escucha. Lamentablemente estamos casi que cerrando. Yo hubiera querido referirme un poquito al tratamiento de este tema en los medios de comunicación, la parte discursiva que me parece que es muy, muy importante, pero tenemos que ir cerrando de manera muy, muy rápida, doña Denia. No, nada más, creo que podría decir que estos
son medidas que yo llamaría paliativas, es decir, son parches porque no hay una propuesta integral como la estamos sugiriendo aquí. Y yo quisiera a doña Gisela y a doña Rosaura que esta pregunta que me la están haciendo inicien en el próximo programa, que yo con mucho gusto podría buscar a algunas personas de los territorios indígenas para que lo comenten, qué les parece estos dos proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa. Desde mi punto de vista, no solucionan el problema, son medidas bastante, digamos, temporales, digamos. Y a mí lo que me preocupa, y aquí es algo muy puntual, una cosa es la legislación. Ya tuvimos una legislación durante 40 años que no se cumple. ¿Qué nos va a asegurar que estas nuevas legislaciones se van a cumplir? ¿Verdad? Entonces, a pesar de que incluso Costa Rica tiene medidas cautelares como las que explicó Marcela, ¿verdad? Y eso. Bueno, muchas gracias a la doctora Denia Román y a la doctora Marcela Moreno, quienes nos han acompañado con sus interesantísimos aportes. Sin duda nos faltan las voces de las personas indígenas, que son las que tienen la última palabra en estos asuntos. Les agradecemos mucho a ustedes la audiencia, les esperamos el próximo lunes a las 5 de la tarde, siempre por Radio Universidad.